¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro tercer programa denominado Rumbo al Poder. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de suma importancia como es la lucha contra la corrupción en la gestión pública. Usted que se perfila para candidatear y mediante ese tiempo de proselitismo político dar sus promesas, y no conoce nada en cuanto a la ley contra la corrupción en la función pública, debe a partir de ahora empezar a capacitarse porque es de suma importancia. Vamos a ver para conocimiento general esa definición legal según la ley número 004, que es la que rige la honestidad en toda la administración pública. Esta ley 004 se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y usted como candidato a alcalde, a gobernador, a concejales, a asambleístas departamentales deben saber lo siguiente. ¿Qué dice esta ley? A ver, voy a darle lectura de acuerdo al contenido exacto de la misma ley. Usted puede ir también siguiendo por este espacio de aquí, todo eso, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el artículo 2 de la ley 004, corrupción es el requerimiento, la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directa o indirectamente de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, favores o promesas de esto a cambio de la acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones que afecte los intereses del Estado. ¿Qué significa eso resumidamente? En términos simples, significa que cualquier funcionario público comete corrupción durante su gestión administrativa cuando intercambia su función pública por un beneficio indebido, causando daño o riesgo al Estado. Entonces, usted debe de tener mucho cuidado cuando llegue a ocupar un cargo jerárquico dentro del municipio o dentro de la gobernación. El actuar de una manera ilícita pone en riesgo tanto la economía de la institución, su reputación individual y desde luego la imagen de la institución donde usted está sirviendo, porque se supone que llegó ahí para administrar todo de manera honesta, transparente, responsable y, como siempre digo, productivo. Entonces tome muy en cuenta, estimado candidato o candidata a alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora. Hoy vamos a tomar en cuenta los elementos esenciales de la corrupción. ¿Cuáles son esos elementos que debe saberlo al dedillo el candidato o la candidata a estas instancias políticas? Y esos elementos de la corrupción son los siguientes. Primero, abuso de poder o del cargo. Es corrupción. Abusar del poder o del cargo es una corrupción grave, porque el funcionario usa su posición para fines distintos a lo que la ley le permite. Por esa razón es que es corrupción. Segundo, la obtención de un beneficio indebido. Es decir, que cuando se busca obtener dinero, favores, ventajas políticas, privilegios o cualquier beneficio particular, se está realizando corrupción por querer tener beneficios indebidos. También puede perjudicarle en gran manera en su gestión administrativa. Tercero, perjuicio al Estado o la sociedad. Parece algo que como que si no tuviera importancia, ¿sí o no? Pero es que cuando se perjudica al Estado o a la sociedad a quien usted está representando, puede usted enriquecerse ilícitamente, puede usted
perjudicar el buen desarrollo de la institución, porque pueden descubrir ese tipo de corrupción y congelar las cuentas, por ejemplo. Ya perjudica totalmente al desarrollo de la región donde usted vive. Y desde luego también se perjudica moralmente, porque su imagen queda deteriorada, y social, porque quienes los observan le van a decir el nuevo nombre, corrupto. Por esa razón debe tomar muy en cuenta estos elementos esenciales de la corrupción en la función pública. El cuarto elemento es la violación de normas y deberes públicos. ¿Qué significa esto? Esto implica incumplir principios de legalidad, transparencia, honestidad, ética pública y servicio al bien común. Y el quinto elemento de la corrupción en la función pública es que sus acciones pueden involucrar a terceros, o sea, a otras personas. Pueden involucrar esas acciones indebidas que usted está realizando, porque entonces se presenta la figura de complicidad y usted sabe que el cómplice es peor que el corrupto, porque puede denunciar, pero se calla. Puede cortar de raíz la corrupción, pero más bien se une a ese carro de la corrupción. Porque no solo participan funcionarios, también hay particulares que están por detrás de cualquier tipo de corrupción si usted es el promotor. Hay empresas u organizaciones que inducen incluso a practicar la corrupción desde la función pública. Facilitan o se benefician del acto corrupto. Cuando sucede esto, entonces la gestión administrativa queda corrompida por acciones de unos cuantos. Pero usted se preguntará, yo quiero entender más claro ese tema de la corrupción con ejemplos. Ahora, ¿cuáles son esos ejemplos típicos como referencia? Primero, soborno o cohecho. Estamos hablando ya de ejemplos de corrupción directo, lo que se practica en la institución, soborno o cohecho. El segundo, desvío o mal uso de recursos públicos. Tercero, nepotismo, es decir, favoritismo a familiares. El cuarto ejemplo típico como referencia es el enriquecimiento ilícito. Entran sin nada a la institución y al mes, 2, 3, 4, 5 meses son los nuevos ricos. ¿Cómo puede enriquecerse con un sueldo que no da para cubrir los bienes materiales que empiezan a mostrarse estando en función de gobierno? El siguiente ejemplo típico son los contratos amañados o los sobreprecios. Esto es increíble, que nos meten los dedos a la boca muchas veces, y porque no hay transparencia en las organizaciones fiscalizadoras es que todo queda en silencio. O porque hay compra de conciencia, todo queda chitón cachetón. El otro ejemplo típico o a modo de referencia es que existe la manipulación de documentos o información. Cuando se manipulan documentos, se falsifican firmas, se falsifican títulos profesionales y todo eso, con el propósito de beneficiar a familiares, amistades íntimas, etcétera, etcétera, también se comete corrupción. Son estos los ejemplos, a modo de referencia, ejemplos de corrupción en la función pública. De todo lo que hemos hablado, explicado, analizado, etcétera, llegamos a las siguientes conclusiones. Que las consecuencias legales de la corrupción en la función pública genera consecuencias penales, consecuencias administrativas, consecuencias civiles, consecuencias patrimoniales y consecuencias éticas. Cada una de estas consecuencias afecta de manera directa al funcionario público.
a cualquier funcionario público, desde la máxima autoridad ejecutiva hasta el último, si vale el término. Pero también esas consecuencias pueden afectar a terceros, a familiares, por estar involucrado en algún grado de complicidad o encubrimiento. ¿Quiere usted ser un excelente funcionario público que ejerza su cargo con idoneidad, transparencia, responsabilidad y productividad? Entonces, aprenda las leyes que rigen el buen funcionamiento de la administración pública. Chau, 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 chau. Nos vemos en el próximo programa. Si deseas asesoramiento político eficaz, lo encuentras con el mero Marquis Tulio Córdoba.